Mi nombre es Cristian Angulo, soy estudiante de Ciencias Biomédicas y estoy con mi compañero Ricardo Tolentino, y pues el día de hoy vamos a hablar de un poco lo que es la metabolómica. La metabolómica y la microbiota son dos de las ciencias que hoy en día nos ayudan a la identificación de ciertas enfermedades, ciertos estados patológicos en algunos procesos, como la identificación de biomarcadores, que nos ayudan mucho en el pronóstico, la detección, los tratamientos de dichas patologías. Hablar de metabolómica es un proceso muy amplio. Hablar de metabolitos es un proceso de identificar ciertos compuestos, ciertas moléculas que muchas de las veces cumplen papeles sumamente importantes en la biosíntesis, transformación, procesos bioquímicos que suceden en algunas rutas metabólicas, en algunos procesos finales o en algunos procesos intermedios. El día de hoy tenemos el gran privilegio y honor de hablar con uno de los investigadores que hoy en día está de la mano y que trabaja día con día en ello. Tenemos el honor de estar con el doctor Ricardo Pérez, que es uno de los investigadores que pues está inmersido en este campo, en esta área. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar aquí y darnos un poquito de su tiempo. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Un gusto también para mí. Bueno, más que nada, más que una entrevista, es una plática, una conversación sobre alguna perspectiva, algunos detalles de cómo usted ve la metabolómica, de cómo ve la microbiota y cómo esto se relaciona. Bueno, más que nada queríamos preguntarle, ¿qué es para usted metabolómica? ¿Cómo la ve? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su definición de ello? Ok. Bueno, yo creo que para entender metabolómica habría que definir primero qué es un metabolito, ¿verdad? Entonces entendemos el concepto de metabolito como todos estos compuestos, moléculas que se derivan de los procesos metabólicos, ¿sí? Entonces una vez que entendemos qué es un metabolito, entonces la metabolómica es la ciencia o la rama de la ciencia que estudia todos estos metabolitos, ¿no? De dónde vienen, a dónde van, qué función tienen, en qué proporción se encuentran bajo diferentes digamos, circunstancias fisiológicas, ¿verdad? Es una ciencia bastante compleja e interesante, diría yo. Muy bien. ¿Qué es para usted la microbiota o cómo lo definiría? ¿Cuál es la relación entre metabolómica y microbiótica? Es decir, este conjunto de microorganismos que habitan nuestros intestinos, nuestra piel, nuestras mucosas, y cómo es que esto se relaciona con la metabolómica. Muy bien, bueno, pues ya tú dijiste más o menos un poco la definición de microbiota, ¿verdad? Que realmente es un campo en el que yo he estado más inmiscuido, más en la microbiota que en la metabolómica, aunque ciertamente se correlacionan. Entonces, como tú bien lo dijiste, cuando hablamos de microbiota hablamos de las comunidades o la comunidad de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos, que existen en un nicho en particular. Podemos hablar de la microbiota intestinal, de la microbiota de la piel. Normalmente cuando hablamos del microbioma hablamos de todo el conjunto, ¿verdad? Entonces esa es la microbiota. ¿Y cómo se relaciona con la metabolómica? Pues bueno, resulta que los microorganismos, esta microbiota, pues al tener metabolismo también, pues generan una gran cantidad y diversidad de metabolitos, ¿verdad? Pero estos metabolitos resulta que pueden tener funciones bien interesantes en el sujeto en el que se encuentran, en el humano, en el animal, entonces estos metabolitos vienen a jugar roles fisiológicos muy importantes, ¿verdad? Estos metabolitos bacterianos y micóticos también. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo es que muchas de las veces nuestro estilo de vida, por ejemplo, la dieta, nuestra exposición al ambiente, el estrés, fungen un papel muy importante en los metabolitos? Dando un ejemplo, por ejemplo, el estrés en el cortisol. ¿Cómo es que mucho de esto se relaciona o cómo es que afecta tanto positivo como negativamente nuestro estilo de vida en general a la metabolómica? Bueno, primero tenemos que partir de la base de que pues prácticamente todo lo que hacemos, todos los factores bióticos y abióticos con los que convivimos, ¿no? La alimentación, el estrés ambiental, etcétera, contaminación, todo eso va a afectar nuestro metabolismo. Por lo tanto, pues va a afectar nuestro metaboloma, ¿verdad? Al afectar nuestro metabolismo va a afectar este perfil metabólico que tenemos. Y también va a afectar nuestra microbiota. O sea, también se ha encontrado que diferentes factores, ¿no? Uno de los más estudiados es el caso de la dieta, pero hay otros factores como el estrés, la contaminación, etcétera, pueden afectar la composición de la microbiota intestinal y por ende va a afectar
el perfil de los metabolitos microbianos, ¿verdad? Y entonces estos metabolitos microbianos, que sabemos que están relacionados con diferentes variables de salud, de bienestar, al alterarse, pues van a tener un efecto positivo o negativo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué papel juegan los metabolitos como pieza clave en el pronóstico de algunas enfermedades? Es decir, ¿qué tan importante es que detecte, por ejemplo, ciertos niveles elevados de cierto metabolito en el pronóstico de alguna enfermedad? ¿Es bueno el saber identificar correctamente un metabolito que nos ayude como un biomarcador en alguna enfermedad, en algún proceso patológico? Sí, yo creo que son herramientas de vanguardia pueden ser muy interesantes. Y hay diferentes tipos de metabolitos que pueden tener esta función, ¿verdad? De marcadores. Yo te puedo hablar de lo que yo he trabajado un poco más. Yo he trabajado más con, como te decía, metabolitos derivados de la microbiota intestinal. Y este tipo de metabolitos, pues al ser muy importantes para mantener la microbiota intestinal, se pueden usar como marcadores para identificar posibles problemas que ya están de salud intestinal o que podrían generarse después. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, el ácido butírico, es un tipo de metabolito bacteriano que se genera a partir de la fermentación de algunos tipos de carbohidratos en el intestino. Y se ha encontrado que por ejemplo, cuando disminuye la concentración de estos ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato, incrementa mucho el riesgo de padecer enfermedades intestinales, como la enfermedad de Crohn, inflamación crónica, incluso se ha relacionado con cáncer de colon, ¿verdad? Entonces, el poder identificar esto, incluso a una etapa temprana, nos podría ayudar, pues, a prevenir, ¿no? Más que incluso curar, sino poder detectar algo que pudiera generarse después. Entonces yo creo que la metabolómica en este sentido se va volviendo algo muy interesante. Muy bien. ¿Qué opina de la relación que tiene la metabolómica con algunas otras ciencias ómicas, como por ejemplo la genómica o la proteómica? ¿Cree que hay una correlación entre una ciencia y otra? ¿Y qué tan importante es esa metabolómica en el estudio de ciertas patologías? A diferencia de otras ómicas, ¿qué tan importante puede llegar a ser la metabolómica? Yo creo que se correlacionan, o sea, al final se correlacionan, se complementan todas estas ciencias, ¿no? Metabolómica, la microbiota, genómica, proteómica, porque, y lo quiero abordar desde el punto de vista de las ciencias de la salud, ¿no? De las ciencias biomédicas, que es lo que sé que ustedes están estudiando. Se complementa porque al final la condición, el estado fisiológico en el que te encuentras, una enfermedad o pues, a la condición de salud, etcétera, está sujeta a múltiples variables, ¿verdad? O sea, está sujeta a variables que tienen que ver con la genómica, que tienen que ver con la proteómica, que tienen que ver con la epigenética, sí, la metabolómica. Entonces, al final, una sola condición fisiológica, que puede ser una enfermedad, por ejemplo, está condicionada por múltiples variables, y dentro de esas variables está la metabolómica. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos entender en un sentido más amplio todas estas variables, pues nos podemos hacer más eficientes, tanto para detectar una enfermedad, un padecimiento, como para tratarlo, ¿verdad? Identificar realmente las causas que lo generan. Yo creo que podemos irnos siendo más eficientes en el campo de la salud, gracias a estas ciencias. Muy bien. ¿Y qué perspectivas ve a futuro, hablando de futuro, que la metabolómica nos pueda deparar? Es decir, y más sobre todo en el campo de la microbiota, ¿qué nuevos horizontes están por llegar? ¿Qué es lo que usted, como investigador que trabaja día con día en esta ciencia, considera que viene? ¿Cuál es el boom o el futuro de esta ciencia? Ok. Sí, yo te podría hablar quizás un poco más sobre el tema de la microbiota, ¿verdad? Que es donde tengo un poco más de experiencia. Y lo que te puedo decir es que aunque cada vez se genera más conocimiento, sabemos más sobre la microbiota, todavía falta mucho por descubrir. Falta mucho por entender, por ejemplo, los metabolitos que se generan a partir de la microbiota intestinal o de la microbiota en cualquier otra parte del cuerpo, cuáles son, en qué proporción están y cómo realmente impactan en la salud humana, por ejemplo. O sea, todavía nos falta mucho por entender en ese sentido, ¿verdad? Qué tan relevantes son estos metabolitos bacterianos. Sabemos que están ahí, sabemos que algunos incluso son
cruciales, por ejemplo, para la salud intestinal, pero por ejemplo también hay bacterias que producen neurotransmisores como parte de su metabolismo, o sea, son metabolitos bacterianos, pero que al mismo tiempo son neurotransmisores cruciales, por ejemplo, para la salud emocional, vamos. Pero todavía no sabemos qué tanto impactan estos metabolitos bacterianos realmente en nuestra salud. Sabemos que podría estar por ahí algo interesante, pero hace falta mucho por explorar. Pero yo creo que vamos por buen camino, o sea, que hay varias partes en México y en el mundo donde se está trabajando este campo y creo que se pueden descubrir cosas muy interesantes. Bueno, para mi caso, las últimas preguntas serían, ¿ha tenido usted o ha utilizado en la metabolómica para descubrir posibles biomarcadores en enfermedades específicas? Yo como tal no he tenido el gusto de trabajar en ese campo, aunque sé que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, de lo que he leído un poco más es cómo se utiliza la medición de ácidos grasos de cadena corta para detectar enfermedades relacionadas con la salud intestinal, como la enfermedad de Crohn, prevenir, por ejemplo, temas de cáncer de colon, el síndrome del intestino irritable. Uh-huh. Como opinión, ¿cómo ve el papel de la metabolómica en la medicina personalizada? Yo creo que va a ser muy interesante, aunque supongo que es un campo que todavía está en desarrollo, no esto de la medicina personalizada, pero yo creo que la metabolómica va a ser muy importante ahí porque te va a permitir ver, o sea, tú tomar una muestra de sangre a lo mejor de una persona o una muestra biológica, y lo que tiene interesante la metabolómica es que en un solo proceso analítico, que puede ser muy costoso hoy en día, pero puedes ver un espectro muy amplio, ¿no? Una gran cantidad de metabolitos que te van a dar una fotografía muy precisa, yo creo, de cómo está esa persona en ese momento, ¿no? Y ya una vez que entendamos muy bien, o cada vez que mientras más profundamente entendamos cómo participan esos metabolitos en los procesos y su importancia, pues vamos a poder generar a lo mejor en un momento dado un tratamiento personalizado, pero porque vas a tener una fotografía muy precisa, ¿no? A partir de los metabolitos, a partir de la metabolómica. Y como última pregunta, ¿qué importancia tiene la estandarización y control de calidad en un experimento metabólico? Pues es mucha la importancia. La realidad es que la importancia de la estandarización, cuidar los procesos en la investigación, aplica no solo para la metabolómica, sino para cualquier disciplina que queramos aplicar en ciencia, ¿verdad? Y más si hablamos de ciencias aplicadas a la salud, ¿verdad? Tenemos que ser muy estrictos, no solo en metabolómica, sino en cualquier disciplina científica, y sobre todo si está enfocada a la salud, porque eso nos va a dar repetibilidad, confiabilidad, o sea, realmente por ejemplo, si vamos a usar un marcador para detectar una enfermedad, pues que realmente sí sea fiable ese marcador, ¿verdad? Porque si no somos estrictos, si no somos muy estrictos en ese sentido, pues vamos a tener resultados que no van a ser correctos, entonces vamos a errar en los tratamientos, vamos a errar en los diagnósticos, entonces, bueno, nosotros no, ¿verdad? Los médicos, ¿verdad? Pero pues desde las ciencias biomédicas pues les tocará a los científicos aportar ese conocimiento. Muchas gracias por su tiempo y por responder nuestras preguntas. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias.